cómo, a 15, a cómo, a 15, a 15, a 15, a 15, a 15, a 15 con 20 centavos te cuesta el litro de leche deslactosada, la de la quinche, drago y pierde la cuesta, como, a cómo, a 15, a cómo, a 15. Hoy vamos a hablar acerca de la vida nuestra, en nuestra generación y cómo de pura casualidad justo nos tocó vivir en la peor era de la humanidad porque todo está dañado, crisis, explota, tiembla por aquí, llueve por allá, se hunde un barco por acá, hay guerra por acá. Muchos me han dicho, sobre todo después del último video de astrología, que pues sí, a fin de cuentas es la era de la destrucción. Ya pasó el 2012. Los mayas tenían toda la razón. Y la verdad es que en últimas no vivimos en la peor era. Simplemente tenemos mucho acceso a información, quizás demasiada. Si de cierto modo pensamos que Twitter, Facebook, el sistema de mensajería y hasta el email son un reemplazo por la telepatía que igual no tenemos, pues la verdad es que también de cierto modo tenemos muchos datos que procesar. Y es muy fácil de comprobar este punto si tomamos en cuenta la cantidad de cosas que sucedían en otras épocas que simplemente no nos enteramos porque estábamos o creciendo o desconectados o de cierto modo no eran tan importantes para nuestro vivir como hoy. Cuando tiembla hoy es casi muy similar a como cuando tembló ayer, solamente que ahora tenemos Twitter para decir ¡ah! Y buscar followers. ¡Ah! Ahí les va. No más los invito a pensar lo que sería el tren del mame si estos eventos que sucedieron en los 90 estarían sucediendo ahorita. Liberan a Nelson Mandela, se acaba la Guerra Fría, la burbuja de las.com, el genocidio de Ruanda, el genocidio en Bosnia, el acuerdo de Oslo para los israelitas y el acuerdo del Viernes Santo para los irlandeses. Fácil, ¿no? Ok. Bueno, démosle rewind un poquito más. En los 80s se descubre el calentamiento global, básicamente todo aquello que sea pues, la Guerra Fría. También aparece la invención del TCP/IP. Twitter llegó gracias señor papá del Internet. Más de 10 países quiebran en los 80s y encima de eso luego van a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional, esta entidad regulatoria que se supone que es quien nos tiene que cuidar, pero lo que pasa es que en últimas tiene como una cierta agenda que puede ser un poco basada en lo que está pasando en Estados Unidos. Pero además encima de eso en los 80s tenemos la protesta en la plaza de Tiananmen, la caída de la guerra, la perestroika y el glasnost. Como si no fuera suficiente, los 80s también tenía cosas de neón y Madonna. Ok, más en los 70s apareció lo que se llamaba la era del yoísmo, que se los dejo de tarea para los que creen que los millennials son únicos. Por primera vez en la historia, los millennials somos los más creídos y más egocéntricos del mundo, cuando la realidad es que en los 70s ya se discutían estas cosas. Pero bueno, la supuesta era conocida como la era del pivote del cambio tuvo a Margaret Thatcher, la crisis del petróleo y pues para los que creen de todos modos que nosotros éramos los más importantes, les dejo aquí la tarea nomás de que en los 70 se comenzó a hacer todo el trabajo de ciencia de la computación. Y el punto es este: se registran más de 13,000 terremotos 4 a 4,9. Pues básicamente son temblores, que es lo suficiente para que nosotros salgamos así corriendo a la calle en nuestras pijamas. ¡Ay, se acabó el mundo! Cuando la verdad es que eso es muy común. Hay más o menos 14 huracanes al año. Y les digo desde ya que no estamos en un pico de clima ni de calentamiento, y para rematar hemos tenido 8 inviernos sumamente fríos. No estoy negando la existencia del calentamiento global, solamente les digo que tampoco estamos viviendo una época anómala donde de repente todo se va a acabar. Después del 2012 es cuando yo tomé estas decisiones, donde si supieran la cantidad de gente que me dicen cuando cumplí los 28 justo en el 2012 es que cambié todo mi parecer. Claro, porque es la época que llegaron las redes sociales y todo el acceso a muchos datos de Internet no nos llegaban porque el Internet se optimizaba para motores de búsqueda, o sea, para robots, y no para redes sociales, o sea, para nosotros. Y por consecuencia había mucho contenido del cual nos perdíamos. Y no hay nadie a quien culpar. La verdad es que toda esta alarma, en cierto modo, a veces también viene del hecho que, pues sí, son cosas de qué preocuparse, solamente que ahora son muchas cosas que también sucedían antes, pero hasta ahora nos enteramos. Es un pequeñito recordatorio que seguimos en el mismo planeta, que seguimos compartiendo los mismos recursos y que de cierto modo también tenemos un tema de pues, que ahora sabemos que tan jodidos estamos como seres humanos. Vale la pena entender que nos pide nuestra sociedad y cultura de hoy trabajar mucha información al tiempo, cosa que antes no sucedía. Antes podías vivir, ser de tu comarca y básicamente no tener contacto con mucha gente y por consecuencia no preocuparte de más. Entonces por eso se dice, claro, la época anterior era mucho más fácil, mucho más simple para digerir, cuando la realidad es que hoy en día, por ejemplo,
nosotros tenemos que saber no solo de nuestra religión, sino la religión de nuestros vecinos. Cuando nuestros vecinos incluye básicamente todo aquello en películas, porque tengo amigos que justo son Jedi, videojuegos, porque tengo amigos que respetan la religión del videojuego, y además tenemos que respetar las religiones que sucedían alrededor del globo, que de cierto modo no nos impactaban tan directamente, aunque todos tenemos un amigo de otra religión que siempre se creyó que no sé qué lo habla, sin mencionar todo lo que se ha inventado en ese entonces. ¿Cuántos de ustedes conocen amigos hoy que tengan alguna relación con la religión, que no es religión, no, y tampoco es un culto, de la cabala, pero que de cierto modo les piden respétenme? Yo soy trans. Yo le digo a todo el mundo deberían de estar súper educados del tema trans, cuando la verdad es que hace 5 años no tenía la más mínima idea. Pero encima de eso también tenemos que saber de situaciones geopolíticas, presidentes de por lo menos 3 países, y como si no fuera suficiente, tenemos que dominar el uso de, no sé, 3 sistemas operativos computacionales. Si tienen un trabajo donde tengan que trabajar con algún tipo de datos, medidores, sensores, cosas así, ejemplo médicos, lo más probable es que tengan que trabajar con 10,000 sistemas diferentes. Y para recordarles que vivimos en la mejor época de la historia, ahí les van unos recordatorios que no tienen nada que ver con que tengamos una buena vida y esas cosas. Nos preocupamos por la influenza aviaria o la influenza porcina, cuando la verdad es que en 1918 la influenza mató a más de 100 millones de personas. O sea, piensen ustedes un poquito la diferencia en el tamaño de la crisis. Y para rematar, lo poco que nos enteramos nosotros, que claramente nacimos pues casi que 100 años después, pero como si eso no fuera cosa de preocuparse, porque si yo en esa época la me dicen no sé qué, hoy en día vivimos más que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y tatarabuelos. ¿Cuánto más? La expectativa de vida que se tenía para la generación de nuestros tatarabuelos básicamente es casi la mitad de lo que nosotros vamos a vivir hoy. O sea, técnicamente nosotros somos nuestros bisabuelos y nuestros bisabuelos otra vez. Podríamos llevar esa vida 2 veces y por consecuencia tenemos mucho más que trabajar, y por eso se vio el tema de que tenemos varias vidas al tiempo y no sé qué lo habla, y por eso hay sobrepoblación en el planeta. Pero no más para que entiendan que hoy en día llevamos una vida mejor que lo que pasaba antes. Piensen en esta. Cuando tus bisabuelos estaban retirando, hasta ahora nosotros estamos comenzando nuestra segunda, tercera, cuarta carrera. De cierto modo estamos haciendo mucho más y somos unas personas que le estamos entregando más al globo terráqueo. Para rematar, les dejo este pensar. Había una época donde no había fines de semana. Uno de esos datos que me gusta repetir de vez en cuando, por ahí a las alturas de 1980 morían alrededor de 390 personas por cada 100,000 por temas de hambre. Hoy en día esa cifra va por 3 de cada 100,000, que aunque todavía implica que hay una cantidad ridícula de muertes por hambre, simplemente quiere decir que hemos rebajado al 1% la cantidad de gente que no tiene acceso a comida. Y si eso no les da un indicador de que, digo, aunque todavía hay pobreza y todavía hay situaciones de que necesitan de mucho apoyo, hoy en día se vive mejor que antes. Por supuesto, tenemos el Internet para recordarnos que el mejor vendedor del mundo está en pie de la cuesta vendiendo leche deslactosada, y que estas cosas se pueden dar a conocer en todo el pinche globo terráqueo. ¿Ya vieron cuántos views tiene ese video? Que Canvas es el mejor show del planeta. Los quiero mucho. Yo soy Ofelia Pastrana, of course, en Twitter, y recuerden, vivimos en la mejor época. Hagamos lo imposible para protegerla. Para Armando, si supiera cómo dormir, lo haría más, lo juro. Es un problema, no logro, no duermo. Para Eduardo, claro que representan gente. Tomás, Tifis y Ofelia. Ahora tenemos un problema porque Ofelia no es blonda. No le digan a los mejorándola. Para Francisco, bueno, perdón, no sabía que mi grado en física y astronomía y haber trabajado con sistemas de telescopios por mucho tiempo implica que no estoy calificada para hablar del tema del cielo y el espacio. De todos modos, haré un intento por decirle a los que sí saben, para que cualquier cosa ellos puedan sacar con tu duda. Afortunadamente, todo lo que yo estoy hablando acá también está fundado en bases, teorías, platicado y sobre todo estudiado. Te recomiendo darte una pasada, sobre todo buscando el tema de la precesión, que en sí fue una gran noticia hasta para la gente en el ámbito de astrología. Para Rodi, perdón. Para María José, tu lógica no tiene lugar acá, ninguna. Está bien, debería decir que yo soy hija de 9 meses y medio y hasta me demoré, esas cosas, no sé qué, pero mal que viene, de todos modos, fíjate que cae en el rango de meses. O sea, la verdad no tiene que ser en octubre. Mucha gente cumple los meses antes, pero hay mucha gente que cumple en estos meses. Para whatever 1983, lo que sucede es que cuando tú comienzas a decidir en qué creer, quién es la guía, el horóscopo o tú, y de paso extiende esa lógica al tema de
que la Biblia dice 15 cosas y tú decides creer en 10, pues el compás moral deja de ser la Biblia, si no eres tú. Y de cierto modo aquí el horóscopo entonces es una herramienta para que tú decidas cómo se comporta la gente. Te lo dejo para que lo pienses. Para Alejo, George Merier, respect. Bueno, y eso fue todo. Yo soy Ofelia Pastrana, @of course en Twitter. Mil gracias por estar acá. Los quiero mucho y hablamos en redes sociales. Denle subscribe, por favor. No, en serio, subscribe. Hasta me golpeé por eso. Denle subscribe. A 15 centavos la leche en Soriana, de pie de la cuesta. Ofelia acá presentando el canvas de hoy.